Bueno, Profe, antes, habían llamado a lista y llegué recién ahorita. sí, sí, no hay problema, ya le anoté, señor Díaz. Ya. Bueno, les decía, vamos a comenzar prácticamente con ya la materia. Son conocimientos que ya hemos visto, simplemente tenemos que seguir reforzando. Pero antes de esto, pues ya saben que ustedes tienen que presentar, tienen que tener las dos carátulas que ya tienen que estar. La tercera carátula es con el organizador gráfico, ¿sí? Les voy a compartir pantalla para seguir trabajando. Bueno, vamos a comenzar principalmente con el objetivo que tiene esta unidad. Por favor, seguir copiando, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Demostrar habilidades de pensamiento científico a fin de lograr la flexibilidad intelectual, el espíritu crítico, curiosidad acerca de la vida y con respecto a los seres vivos y el ambiente, trabajo autónomo y en equipo, colaborativo y participativo y creativo, actuando con ética y honestidad. ¿Qué significa? Que nosotros a este momento, ¿no es cierto? Ya tenemos que tener habilidades para pensar científicamente, ¿sí? Y también, básicamente, tener otras opciones, no solamente cerrarnos a algo, ¿sí? Sino que debemos ser críticos, ¿sí? Autónomos. Vean, ¿por qué? Ustedes están a meses de salir del colegio. ¿Qué implica esto, señores estudiantes, señoritas? Que ustedes ya saliendo del colegio van a ingresar posiblemente a la universidad. Al ingresar a la universidad, allá no va a haber papito ni mamita, ¿sí? Ni representante. Ahí usted tiene que tomar las decisiones adecuadas, ¿sí? Si sacó una nota mala, usted mismo tiene que arreglar esa nota, ¿sí? Si usted no asistió a clases por X circunstancias, simplemente ahí ya no va papá ni mamá. Usted es el que tiene que justificar con hechos reales y razonables. Vean, por eso aquí dice demostrar habilidades, ¿no es cierto? Ser creativo, colaborativo, participativo. Y lo que es más, actuando con ética y honestidad. Ese es el objetivo de esta primera unidad. ¿Sí? Este básicamente es el organizador gráfico de esta unidad. Por favor, copie, señor estudiante, señorita estudiante. El tema es ácidos nucleicos y acción enzimática. ¿Sí? Ese es el tema principal. Lo copiamos en el cuaderno de materia, ¿verdad? Dicen. Sí, esa es la tercera carátula. ¿Sí? Esta es la tercera parte. ¿Sí? Copia nomás ahí, por favor. Puede hacerle en borrador, después le hace bien. ¿Sí? Tiene 3 minutos para hacer el organizador, copiar el organizador, por favor.
Bueno, creo que ya les he dado el tiempo para que escriban. Después pueden hacerle bien, ¿no? Con regla y con todo lo demás. ¿Algo quería decir, señor Yar, que me está levantando la mano? No. Bueno, así que vamos a seguir. Cuando hablamos de ácidos nucleicos, ¿quién me puede decir qué son los ácidos nucleicos? A ver, acuérdense por favor. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Señor Narváez. No sé, licenciado. Señorita Figueroa, ¿qué son los ácidos nucleicos? De la información. A ver, sí saben porque sí se les ha dado. Señorita González. Son los que portan la información genética. Ya, muy bien. ¿Qué más? Señorita Cabrera. Está relacionado con el ADN. Exactamente. ¿Y qué más? ¿Con qué más estará relacionado? Señor Matailo. Con el ARN. Bueno, ya le dio contestando. Vean, los ácidos nucleicos básicamente son el ADN y el ARN. En otras palabras, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. ¿Sí? Vuelvo y repito. Los ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Vean, aquí mismo le está diciendo ácidos, ¿no es cierto? Como decía la señorita, son los que llevan la información genética. ¿Pero para qué llevan esta información? ¿O por medio de qué? Por las acciones enzimáticas que tienen cada uno de estos ácidos. ¿Sí? Si no hubiera o no se produjera esta acción enzimática, simplemente el ADN y el ARN no cumpliera su función principal. ¿Sí? Vean, el conocimiento de los ácidos nucleicos y su relación con la herencia permite manipular la información para prevenir posibles enfermedades o fabricar proteínas deseadas. Y aquí nos nacen dos preguntas. Señor Matailo, ¿por qué tienes rasgos similares a los de tus padres? Porque ellos nos heredan características al tener, ¿cómo era? Al tenernos. ¿Pero qué características nos heredan? A ver. Según yo, físicas y de actitud psicológicas. Ya, muy bien. Señorita Orozco, ¿por qué crees que somos o tenemos rasgos similares a los de nuestros padres? Por los genes. La pregunta es, ¿por qué tienes rasgos similares a los de tus padres? ¿Tú por qué tienes o te asemejas a tus padres? ¿Por qué crees? Por su ADN. Bueno, exactamente, ¿no es cierto? Todo está en el ADN, ¿sí? Todas las características físicas, ¿no es cierto? Psicológicas, las encontramos en el ADN, ¿sí? Por eso nos dan las características hereditarias. Papá nos da un porcentaje, mamá nos da un porcentaje. Vean, a veces saben decir que nos parecemos más al papá, más a la mamá, ¿sí? Pero esto se da porque ciertos rasgos son predominantes, ¿sí? Predominan, ¿sí? Pero también tenemos los rasgos que son recesivos, ¿sí? A veces mamá tiene ciertos rasgos predominantes, a veces papá tiene rasgos predominantes y viceversa, ¿no es cierto? Mamá recesivos y también papá recesivos. Entonces, todo ese conjunto de rasgos que lo encontramos en el código genético son los que forman un nuevo ser. Como les decía alguna vez, si nosotros fuéramos igualitos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? No podríamos identificarnos. La siguiente pregunta. Si heredamos características de nuestros progenitores, ¿por qué cada hermano es diferente? ¿Por qué creen?
A ver, ¿quién me puede decir? Señorita Ibarra, si son los mismos padres, ¿por qué nuestros hermanos somos, cada uno de nosotros somos diferentes? Porque en cada uno puede predominar diferentes rasgos o se generan nuevos rasgos, tal vez. No. Bueno, generarse nuevos rasgos no, pero sí la primera parte tienes mucha razón. Vean, no sé si ustedes han visto que se ha dado casos en familias. Los dos padres son pequeños, ¿sí? Un hijo es alto. Digamos, el papá mide, la mamá mide 1,50 m. Y ¡pac! Sale un hijo que mide 2 metros, ¿sí? Y también, pero el hermano, en cambio, mide 1,50 m. Vean, ¿no es cierto? Se da casos de este sentido, ¿no es cierto? Hablando del tamaño. ¿Sí? ¿Por qué cree que se dé esto? Señor Tapia. ¿Por qué cree? A ver, señor Largo, ¿qué me puede decir usted? ¿Por qué cree que se puede dar esta situación? ¿Sí me puede repetir si la pregunta le dicen de lo que es? A ver, le digo, Ya, nuestros papás miden 1,50 m los dos, ya, ¿sí? Pero ya. el primer hijo sale de 1,80 m de estatura. El segundo hijo, en cambio, sale de 1,50 m. ¿Por qué cree que usted se da esta variabilidad si los progenitores son los mismos? A veces por los tíos, que saben ser altos. Ya, ¿qué significa eso? En una palabra. En una palabra, ¿Alguien que le pueda ayudar? Genética. Bueno, la genética, claro, pero en Sí. forma más específica. Sí les he dicho yo esto, ¿verán? Herencia. La herencia, Eso. exactamente. Vean, las características hereditarias, ¿no es cierto? No solamente son dadas por nuestros padres, ¿sí? Sino que estas características, sí les dije la otra vez, tenemos que ir a 3 generaciones anteriores, ¿sí? Porque estas características también pueden ser dadas por nuestros abuelos y bisabuelos. Bien, a veces se ha dado casos, y sí les he comentado yo casos ahí en clases, que las dos personas son blancos, ¿sí? Como se dice vulgarmente, blancos como la leche, y tienen un hijo negro, vean, de raza negra. ¿Por qué se dio esto? Porque en alguna generación pudo haber un progenitor haber sido de raza negra, ¿sí? Estos rasgos del color de la piel en las 2 generaciones que siguieron se hicieron recesivas. Dominó el color blanco, ¿no es cierto? Pero en el caso de esta pareja que les comento, ese gen de color blanco, en vez de ser recesivo, se hizo dominante. Vean, el color negro se hizo dominante. Y en esa generación, básicamente, se presentó, ¿no es cierto?, un individuo de color o con características de raza negra. Vean, entonces, el ADN juega un papel fundamental, ¿no es cierto?, en esto de la que es la herencia, porque ahí tenemos nuestro código genético. Y este código genético lo tenemos cada uno de nosotros. Como les decía, por ejemplo, les decía, hay los gemelos idénticos, ¿sí? Pueden ser físicamente idénticos, pero hay ciertas características que les hacen diferentes. Vean, a pesar de ser idénticos, tienen las mismas huellas dactilares, ¿sí? Y también a nivel del paladar, como yo les decía, tenemos lo que se llama las arrugas o arrugas palatinas. Estas arrugas o arrugas palatinas también son
diferentes. Esto también nos marca como un tipo de característica propia a cada uno de nosotros. Vean, entonces, ese es el papel fundamental, ¿no es cierto?, del ADN. Si hablamos del ARN, ¿sí? Ustedes saben que el ADN no puede funcionar sin el ARN. Señor Díaz, ¿qué es el Diga. ARN? Genet- ¿Escucha? ¿Sí me escucha? No, se fue un rato la señal. ¿Qué es Ya. el ARN, señor Díaz? Es el encargado de transportar la información genética del ADN. Exactamente, ¿no es cierto? Es el encargado de llevar toda la información genética que es generada por el ARN. Vean, por eso les digo, el ADN y el ARN tienen que trabajar uno con el otro. Si uno falla, ¿no es cierto? Ahí se producen los diferentes tipos de patologías que se presentan en el ser humano. A ver, señor Yar, indíqueme un tipo de ARN. ARN. Sí. Ustedes saben que hay, ¿cuántos tipos hay? 3. Ya, ¿cuál? Indíqueme uno. Transferencia. Ya, muy bien. Señor Bisuete, indíqueme otro. Ya me dijo el de transferencia. Otro tipo de ARN. Ribosoma. Bueno, ribosomático o ribosomal. Señor Alan Avilés, dígame otro tipo de ARN. A ver, señor Avilés. A ver, señor Matailo. Mensajero. Exactamente, ¿no es cierto? El mensajero, el de transferencia y el ribosomal o ribosómico. Vean, cada uno de estos, ¿sí?, cumplen un papel primordial, ¿no es cierto?, para la transcripción, traducción y duplicación de las diferentes cadenas de ADN, ¿no es cierto?, para dar los diferentes rasgos característicos. Señor Sibambe, ¿cómo está formado el ADN? ¿Cuáles son las proteínas que forman el ADN? Son 4 básicas. Sí, pero déjame acordar el nombre. A ver, señor Padilla, ayúdele. ¿Cuáles son esas proteínas que forman las cadenas de ADN? O bases nitrogenadas. Dicen los aminoácidos. Las cadenas, ¿cuáles son? A ver, alguien que se acuerde. Adenina, citosina, guanina y uracilo. Estás bien, pero la última es tiamina. Timina. El uracilo es básicamente el ARN. ¿Sí? A ver, señorita Laguate, ¿cómo estaría formada el ARN? ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ARN? Verá que si estaba en clase ya le dieron la manito, ya le dieron el empujón ahí. Acuérdese. A ver. ¿Quién le ayuda? Señorita Calahorrano. Solo el uracilo. ¿Qué más? Faltan 3. Adenina, citosina y guanina. Exactamente, adenina, citosina, guanina y uracilo.
Eso está formado el ARN, ¿no es cierto? ¿Sí? Cambia con el ADN la tiamina en vez del uracilo. Sí, por favor. Verán que eso sí vimos. Eso tiene que estar bien claro para seguir con lo que es el ADN y el ARN. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen algo que preguntar, por favor? Bueno, el ADN, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? O si se acuerdan, está formada por una doble hélice. ¿Sí? Solamente para que se acuerden. Las hélices son lo que está de azul y rojo. Eso se llama hélice. ¿Sí? Vuelvo y repito, el ADN está formado por una doble hélice unida por las bases nitrogenadas, sí, que ya dijimos, adenina, guanina, tiamina y citosina. En cambio, el ADN está formado por una sola hélice, ¿sí? Que al tener los diferentes procesos, ¿no es cierto?, de transcripción, traducción, ¿sí? Ahí se va a unir en el ADN, ¿para qué? Para duplicar la información genética que en ese momento se necesita. Por eso es lo que tiene solamente una cadena, el ARN. Pero le hace gracias a estas proteínas, ¿sí? Mejor dicho, el ARN y el ADN son proteínas, ¿no? Que forman básicamente lo que es el código genético. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Algo? ¿No? Bueno, para la próxima clase, que sería texto, por favor, me van a leer y para la próxima clase que viene, ya la virtual, les voy a preguntar sobre el ADN, ¿sí? Queda la tarea para esa clase, revisar sobre el ADN, ¿sí? Todo lo que puedan consultar. ¿Tienen alguna pregunta de la tarea que tienen que hacer? ¿No? Bueno, eso tienen que hacer lo que dice trabajo de texto. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, por el día de hoy, ahí vamos a quedar. ¿Sí? Ahí vamos a quedar en esta clase. Por favor, no se olvidarán de consultar todo sobre el ADN, leer. La próxima clase virtual que tengamos, asimismo ya saben que a mí me gusta preguntar. Y así indistintamente voy a seguir preguntando, ¿no? Verán que eso es actuación en clase. Mucho ojo, muchachos. ¿Sí? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos veremos la próxima clase a la misma hora. Muy buenos días, señores estudiantes. Consultas en el cuaderno. Sí, en el cuaderno, ya saben. Siempre manejamos la consulta. ¿Sí? Bueno, hasta luego, señores estudiantes.